Los niños pequeños son científicos y exploradores por naturaleza. Quieren probar cosas nuevas para ver qué pasa. Hasta hacen experimentos con objetos a la vista y esperan ver qué ocurre después. Solo quieren saber qué pasará cuando tiren esa caja de juguetes o qué sucederá cuando toque ese switch en la pared. Siempre atento a las luces que se prenden o se apagan, aunque sea la 9ª vez. Para estimular esa curiosidad que los ayudará a crecer necesitan lugares seguros, con espacio donde pueden jugar a salvo y explorar sin riesgo, con la atención de usted y cuidado de confianza que podrá apoyarlo con comprensión y paciencia. Los errores son oportunidades. A los 18 meses, tu hijo está deseando probar cosas una y otra vez, descubriendo cómo funcionan. Tanto si tienen éxito como si no. Aprende algo nuevo en cada intento. Hay algo realmente especial de dejar que siga su curiosidad, que juguetee con algo y lo descubra. Puede ser difícil ver a tu hijo esforzarse por averiguar cómo hacer las cosas. Y puede que tu primer instinto sea hacerlo por él. Pero dejarles que se esfuercen es el mejor aprendizaje. Centrarse en el esfuerzo más que en los resultados es importante para mantener a tu hijo motivado para aprender. Ten en cuenta que tu hijo pequeño no podrá concentrarse en una actividad durante mucho tiempo, tal vez no más de unos minutos. Eso está bien y cambiará a medida que crezca. Pero no hace falta que le obligues a terminar un rompecabezas o un libro y puedes dejar que hagan la misma actividad una y otra vez si eso es lo que eligen. Leyendo juntos. La lectura es diferente a cada edad y es posible que su hijo no sea capaz de quedarse quieto durante todo un libro o quiera escuchar la misma historia una y otra vez. A menudo no leemos todo principio a fin, todo en orden, y eso está totalmente bien. Le leo casi todos los días y puede que leamos el mismo libro 12 veces. Podrían ser libros diferentes, podrían ser 2 páginas de 12 libros. Leerle a nuestra bebé es una parte fundamental de la crianza para nosotros. Por eso es que nos gusta leerle mucho y no solo leer las palabras, sino que hablar de los sentimientos y lo que hacen los personajes. Hay muchas formas diferentes de utilizar un libro para fomentar el aprendizaje. Sobreviviendo los berrinches. Nos estamos volviendo bastante buenos en reconocer cuando viene un berrinche. Es como cuando viene una tormenta y como que se ve venir, como que ya sabes que ahí viene, ¿no? Y pues obviamente cuando sucede no sabemos cómo parar, cómo le hacemos para poder detenerlo. Si tu bebé está por tener o está en el medio de una rabieta, él no tendrá la capacidad de entender lo que ustedes le van a decir. Como, quiero un abrazo, yo digo, dame un abrazo, y lo sostengo hasta que deja llorar. Ella trata de alejarse, pero lo digo, bueno. Mi hijo no quiere que lo abracemos, nomás quiere su propio espacio. No quiere que lo toquemos, ningún abrazo, nomás quiere estar en su habitación. Casa es mejor en la casa, ahí dejo que haga lo que quiera. Es peor si es en el tren o en la tienda. O sea, ahí es cuando digo, por favor, aquí no. Ella no se salió con la suya porque no quería dejar la casa de mi mamá. Así que salió llorando, como 3 cuadras hasta el tren y siguiendo en el tren. Y la gente me miraba y yo la dejé llorando. Y ella me miraba como, ¿por qué la dejas? Y yo dije, bueno, ella va a llorar. Y las palabras sí sirven. Nomás quiero explicarle que no se enoje de esta manera. Es un alivio saber que todos tenemos la misma experiencia, que mi niño no sea malo, simplemente tengo que ayudarlo a superarlo. Mirando juntos. Sabemos que es muy difícil pasar el día sin tiempo de pantalla. Desde los 18 meses hasta los 2 años, la Academia Americana de Pediatría recomienda que no vea más de 1 hora y que si lo hacen, lo hagan juntos. Y sus interacciones con su hijo son mucho más importantes que cualquier cosa que obtenga de una pantalla. Habrán notado que mirar la pantalla durante más de 30 o 60 minutos suele provocar rabietas y crisis. Puede retrasar el desarrollo del lenguaje de los niños pequeños por no entender lo que aparece en la pantalla sin la ayuda de un adulto
Utilice la reacción de su hijo a las pantallas para ayudar a entender sus límites naturales. Puedes ayudar a su hijo a establecer la conexión entre lo que aparece en la pantalla y su vida real, y puede ayudarle a aprender a distinguir lo que es real y lo que no lo es. Opciones de comida. Los niños de 18 meses se esfuerzan tanto por aprender y valerse por sí mismos, y esto incluye elegir su propia comida. Puede ser que tengas que ser creativo para evitar las luchas y conseguir que coman alimentos saludables que sabes que necesitan. Paso demasiado tiempo a veces haciéndole la comida y ni la prueba. Y me tengo que repetir a mí misma. No es nada personal, yo sé que está rico, que está delicioso, y aparte he invertido un montón de tiempo, pero bueno, lo tengo que aceptar. Los niños pequeños deben comer a horas regulares, con 3 comidas y hasta 2 meriendas saludables al día. Su hijo está creciendo más lentamente que cuando era más pequeño, por eso debe que coma menos que antes. El tamaño de la porción de un niño pequeño es mucho más pequeño que un adulto. Generalmente es una 1/4 parte, y no hay que engañarlos ni distraerlos para que coman más. Ahora sabemos que insistir en un plato limpio enseña a los niños a ignorar la sensación de estar llenos y puede llevarles a comer en exceso. Comerán si tienen hambre y es mejor no forzarlos. Siga con la siesta. Recuerda que los niños pequeños siguen necesitando la siesta. Si todavía toma todas sus siestas, es posible que pronto solo tomen una siesta al día, normalmente después de la comida y de 1 a 3 horas de duración. Las siestas continuarán hasta que tengan al menos 3 años de edad. Seguridad. Jugando al aire libre. El aire libre es un buen lugar para dar a tu hijo la oportunidad de jugar activamente. Que asegúrate de que todos los juegos al aire libre estén supervisados de cerca. Utiliza un protector solar con un SPF de 15 o más y recuerda aplicarlo nuevamente cada 1:30 o 2 horas. Independientemente del color de la piel, todos los niños necesitan protección solar. También son útiles los sombreros y la ropa que protege el sol. Asegúrate de que tu hijo pequeño beba mucha agua. Los niños pueden deshidratarse sin siquiera ser conscientes de que tienen sed. Los niños pequeños pueden moverse muy rápido. No dejes que tu hijo se acerque a calles y caminos donde haya coches o bicicletas en movimiento. Juego. Deja que tu hijo se tome su tiempo cuando está descubriendo algo nuevo, antes de tú intervenir para ayudar. Lectura. Lee con tu hijo pequeño y deja que él pase las páginas. Puedes señalar las palabras y hacerle muchas preguntas. Comportamiento. Tu niño pequeño sigue necesitando tu ayuda para tranquilizarse. Cuando está en medio de una rabieta no podrá procesar ni entender lo que le estás diciendo. Seguridad. Jugando al aire libre. Supervisa a tu hijo mientras juega al aire libre para mantenerlo seguro. Y siempre que estén cerca de calles o calzadas con carros en movimiento, tómalo de la mano. Además de informar la salud y el desarrollo de su hijo, su pediatra también podrá ayudar a encontrar recursos y servicios necesarios para apoyar el bienestar de la familia. Si se preocupan sobre su vivienda, la comida o el impactado de la discriminación, violencia, problemas con las drogas o el alcohol o cualquier otra situación estresante que no ya hayan cubrido durante su cita, por favor, no dude a mencionarlo en su consulta. Estos temas son importantes para la salud de su familia y de su bebé. Y si es importante para usted, también lo debe ser para su médico.